Dios les bendiga, queridos hermanos. Este es el pastor Marvin Molina de la iglesia Dios es Amor. Estamos localizados en el 3535 de Dixie Road en Mississauga, Ontario. Usted será bienvenido a estar con nosotros todos los domingos a las 2 de la tarde. Para mí es un privilegio poder llegar hasta sus hogares y un privilegio también predicar la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de la casa de Cornelio. Cuando la casa de Cornelio fue interrumpida por la visita de un mensajero. En esta oportunidad quiero hablar de dos personajes, uno que se llama Cornelio y el otro es Pedro. Dos hombres que oraban a Dios constantemente. La diferencia entre estos dos hombres es que uno conocía a Dios y el otro, aunque oraba a Dios, no le conocía. El discípulo Pedro, que es Cornelio, y Pedro es el que habla la palabra de Dios. Es el discípulo que anduvo con Jesucristo por más de 3 años y medio. Es el único hombre después de Jesucristo que pudo caminar sobre el agua. Es el hombre que también vio a Jesucristo transfigurado. Y era tanto como Dios le usaba ricamente a Pedro, que las personas, cuando sabían por dónde Pedro caminaba, traían a los enfermos y esperaban que aún la sombra de Pedro llegase a los enfermos para que estos fuesen sanados. Imagínense qué ministerio de este hombre. Pero también por el otro extremo tenemos a Cornelio. Cornelio era un centurión, o sea, es un tipo de capitán, pero se le llamaba centurión porque tenía 100 soldados a su disposición. Este hombre vivía en la ciudad de Cesarea. Eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Pero donde los quiero llevar, vamos a estudiar un poco de esto, pero donde los quiero llevar es al libro de los Hechos, capítulo 10. Pero vamos a leer la palabra del Señor. Hechos capítulo 10 del 36 al 43. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted está conmigo, saque su Biblia y leamos la palabra de Dios. Dice, esto es la predicación de Pedro en la casa de Cornelio. Precisamente el mensaje de hoy se llama la casa de Cornelio. Versículo 36 dice que Pedro, predicando la palabra, dijo de esta manera: Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Versículo 38. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, oiga bien esto, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de la resurrección. Versículo 42. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Preciosa palabra. Este es el mensaje que Pedro le llevó a la casa de Cornelio. Pero para que usted me pueda entender un poco, vamos a entender qué es el contexto para que Pedro llegara a este lugar. Como usted entenderá, los judíos no podían entrar a un lugar de los gentiles, o un lugar donde no era judía la casa. Y esto hasta el día de hoy se ve. Pero vamos a ir al capítulo 10 capítulo 10, versículo 1, que este es el libro de cómo llega el evangelio a la casa de Cornelio. Dice el versículo 1, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como la italiana. Estoy leyendo y estoy usando la Biblia versión internacional, nueva versión internacional.
Cesarea, que era la ciudad donde estaba Cornelio, era una ciudad romana. Algunos creen que allí vivió también Poncio Pilato, el que mandó a matar a Jesucristo. Esta ciudad de Cesarea es donde vivía Cornelio y toda su familia. Versículo 2 dice: él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Anote que eran temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba, y ponga nota, anótese esto, y oraba constantemente. Esta era la vida de Cornelio y toda su familia también. Eran personas que buscaban a Dios y aún sin conocerle. Esto es muy importante porque afuera puede haber muchas personas que tienen temor de Dios y buscan a Dios en oración, pero aún no conocen al Dios Todopoderoso, al Dios verdadero que habla la palabra de Dios. Aquí vemos que Cornelio era piadoso. A veces, hermanos, quisiéramos que personas que ya son cristianos, que se les ha dado a comer el pan de la palabra de Dios y aún no conocen a Jesucristo, aún tienen temor de Dios. Y vemos a Cornelio en el otro extremo, que no conocía a Jesucristo, pero sin embargo era temeroso y tenía hambre por conocer a Dios. Este punto es muy importante porque nos lleva a que la oración también es recibida en los cielos. Es recibida cualquiera que sea la persona, aun si no conoce a Jesucristo. Si la oración es sincera del corazón, Dios oye las oraciones. Dice el versículo 3 del capítulo 10, dice: un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión y vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía. ¡Qué emocionante! Imagínese Cornelio orando al Señor a las 3 de la tarde. Se le aparece un ángel y le llama por su nombre. Le dice: Cornelio. Y sigue el versículo 4, que Cornelio le responde y le dice: ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo, dice, fijamente y a la vez con mucho miedo. Vea cómo le responde el ángel. Y esto es muy importante. Usted que me ha escuchado y me ha oído anteriormente, quiero que anote esto, porque esto le va a enriquecer el alma. Dice que el ángel le respondió de esta manera: Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Le contestó el ángel. Qué maravilloso, hermano, saber que nuestras oraciones son recibidas allá en el cielo. Y que nuestras ofrendas que damos, aun cuando usted la da en la iglesia y usted la da para el Señor, dice la palabra que es recibida en los cielos. Cuando el ángel se le acerca a Cornelio, le está diciendo: tus oraciones, Cornelio, y tus ofrendas han sido recibidas en el cielo. Un ángel directamente le está diciendo: tus obras de beneficencia, tus ayudas que das, tu limosna están siendo recibidas en el cielo. Y el versículo 5 y 6 le sigue diciendo el ángel, y esto es muy importante. Dice: envía de inmediato algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal hombre llamado Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Qué interesante cómo Dios puede acercarse a la persona y cómo Dios sabe exactamente dónde tú estás. El ángel está diciendo a Cornelio: en Jope encontrarás a una persona que necesito que venga a tu casa para que te hable. Cuando Dios conoce donde tú vives, eso quiere decir que Dios tiene interés en tu vida, mi hermano. Dios le está dando la dirección exacta a Cornelio donde encontrar a Pedro. Versículos 7 y 8 dice: después que se fue el ángel, dice que Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían, y les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, o sea 24 horas después, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, que estaba en Jope, decidió
ponerse a orar. Dos puntos, dos personas que oraban constantemente, Cornelio y Pedro. Mientras que iban estos hombres, Pedro se dedicaba a la oración a la mediodía. Y dice el versículo 9: al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, y era casi a la mediodía. Y dice que tuvo hambre, como que era la hora del almuerzo, y quiso algo de comer. Y mientras le preparaban algo, dice que vio el cielo abierto. Imagínense, hermano, Pedro está orando y ve el cielo abierto, y se le apareció un tipo como una sábana agarrada de las 4 puntas. Descendía hacia la tierra, y en ella, adentro de la sábana, estaba todo tipo de clase de animales cuadrúpedos, como también reptiles y aves, dice la palabra. Y oyó, mientras veía Pedro viendo todo eso, que bajaba a la sábana y veía todos los animales, oyó una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come, le dijo la voz. Y Pedro le contestó de inmediato: de ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Hay veces me pongo a pensar, Dios le estaba diciendo a Pedro: mata y come, pero Pedro se negó a obedecer a Dios. Pero por segunda vez la voz le dijo: lo que Dios ha purificado, no le llames impuro. Dios le estaba diciendo a Pedro: mata y come de lo que está adentro del lienzo. Y sin embargo Pedro se sostuvo, y dice que esta situación pasaron 3 veces. Esto sucedió 3 veces, y enseguida, después de las 3 veces, fue recogida la sábana y se llevó y fue llevada al cielo. Algo muy importante: esto no es nada acerca de comer. Esto era parte del mensaje que Dios tenía para Pedro. Pedro estaba enfocado en predicar el evangelio, pero no estaba enfocado en poder llegar a otros lugares. Y Dios estaba preparándole el corazón. Dios estaba preparando el corazón de Pedro para poder llegar hasta los gentiles. Y dice, me pregunto yo, hermano, hay veces cuando tú que eres cristiano, que ya conoces a Jesucristo, ¿alguna vez has ido a la casa de un amigo o amiga, a algún compañero de trabajo, pero que no vayas solamente a comer o a hablar de la pandemia, o a hablar de la temperatura, que está caliente o está frío, sino a hablar de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que predicaste el evangelio, que testificaste acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida, de los milagros que Dios ha hecho en tu vida o en tu familia o en tus hijos, cómo Dios te ha rescatado y cómo Dios está obrando en tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que predicaste el evangelio con temor? Y esto es lo que le estaba sucediendo a Pedro. Pedro se sentía confiado y estaba en su lugar de descanso, pero Dios le estaba llevando a una nueva escala, de poder predicar más allá de sus amigos judíos. Dice el versículo 17 que Pedro buscaba la manera de entender qué era aquella visión. Y versículo 19 dice que mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo le habla a Simón Pedro y le dice: mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Qué maravilloso cuando Pedro puede tener una relación con el Espíritu Santo. Y no crea que eso solamente es Pedro o los discípulos con el Espíritu Santo. Hoy en día
usted y yo que hemos tenido una relación con Jesucristo, podemos tener una relación con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede venir a obrar en nuestras vidas. Es quien está en nosotros y vive con nosotros. Es el que Jesús dijo, Él los guiará a toda verdad. Y en esta ocasión el Espíritu Santo le está diciendo a Pedro, estos 3 hombres que vienen, yo los he enviado. Y entonces dice que Pedro bajó y les dijo, yo soy al que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron y le contaron lo que Cornelio le había pasado. Entonces dice que Pedro los invitó a pasar y los hospedó para ir al día siguiente donde Cornelio. El día siguiente Pedro se fue acompañado de algunos creyentes de Jope. Vea lo que dice el versículo 24. Dice, un día después llegó a Cesarea Cornelio. Anote esto, que esto me llena de emoción. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Qué cosa más maravillosa. Un hombre que no conoce a Jesús de Nazaret, un hombre que buscaba a Dios pero que no le conoce, él estaba esperando y estaba con una expectativa que mandó a buscar a todos sus íntimos amigos y llamó a todos sus familiares para esperar a Pedro. Y vea cómo dice el versículo 25. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. El hombre no sabía, se postró a adorar a Pedro. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que yo soy solamente un hombre como tú. Esto es muy importante porque podemos ver que la adoración siempre debe ser a nuestro Dios y Salvador. La adoración es solamente a Dios y no a ninguna persona. Así que Cornelio había reunido a toda su familia y a todos sus amigos íntimos y les había hablado de lo que ya cómo el ángel se le había aparecido y cómo estaban esperando a un hombre que Dios estaba enviando. Pedro le dijo, levántate porque yo soy hombre. Pedro no tomó ninguna... le hace saber que él era humano como el otro, era pecador como el otro, y que lo que él traía es solamente señalarle lo que Dios puede hacer. Dice que el versículo 27 que Pedro entró a la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos, y entra con una predicación muy diferente. Vea cómo Pedro se le olvida lo que es la regla homilética o de ciencia, la predicación, sino que Pedro entra disculpándose y le dice, ustedes saben bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero vea cómo dice Pedro, pero Dios me ha hecho entender que a nadie llame impuro o inmundo. Pedro logra entender lo que aquella sábana llena de cuadrúpedos y de animales y de reptiles y de aves venía. Pedro logra entender que Dios le estaba abriendo los ojos, que a ninguna persona se le llame impuro, a ninguna persona se le llame impío, sino a aquellos que Dios ha llamado han de ser salvos por medio de Jesucristo. Pedro entra con estas palabras: si en verdad quieren ustedes saber cómo me siento, le decía Pedro, me siento nervioso porque nunca he podido entrar a una casa de alguien que no es judío. Pedro les muestra su temor, pero a la vez está haciéndole caso al Dios Todopoderoso. Por eso Pedro le dice que cuando Dios le llama, dice que no dudó en hacerle caso al Espíritu Santo. Y cuando llega le dice: ¿para qué me hicieron venir? Aquí estoy. Así que Cornelio le hace saber: hace 2 días se me apareció un ángel y me dijo que te mandara a llamar. Y es donde vemos que Pedro
llega y le abre el evangelio de Jesucristo. Y esas fueron las palabras que nosotros leímos en Hechos, que me gustaría volverlo a leer, que Pedro les predica este evangelio. Le dice: Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Examine cómo Pedro llega diciéndole: este es el mensaje que el ángel no les puede decir, pero que Dios me ha enviado para que yo se los diga. Jesucristo es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje, les dice Pedro, que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan el Bautista. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y vea cómo dice Pedro. Dice versículo 39: nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos en Jerusalén. Y también somos testigos, le estaba diciendo Pedro, que lo mataron colgándolo de un madero. Pero ahí hay un pero en el versículo 40. Pero Dios lo levantó, lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. Versículo 41: no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios. Y anote esto: que comimos, dice, y bebimos con Él después de su resurrección. Él, y aquí está el mensaje, Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado Jesucristo por Dios como juez de vivos y muertos, y de Él dan testimonio todos los profetas. Y dice que en ese entonces, predicando Pedro, el Espíritu Santo lo interrumpe y llena a todos los de la casa. Observe, llenó a todos los de la casa con el poder del Espíritu Santo, y se vio como todos ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Es como que si hubiese sido un segundo Pentecostés, pero en este caso todos eran gentiles. Dios obrando a través de la predicación. Termino con esto, resumiendo. Número 1, el ángel habla con una persona que no conocía a Jesús. Número 2, Dios le muestra una percepción diferente a Pedro en cuanto a lo que es la religión. Pedro estaba acostumbrado a vivir dentro de un término judío, pero Dios le estaba diciendo: el término judío, el término que tú te has criado, Pedro, no es el correcto. Número 3, el Espíritu Santo toma la autoridad de dirigir la situación, diciéndole a Pedro que vaya con estos 3 hombres que él mismo había enviado. Número 4, Pedro llega donde Cornelio y se encuentra, y esto me motiva, porque dice que llegó a una casa de gente que no conocía a Jesús, pero la casa estaba llena de personas ansiando conocer al Rey de Gloria. Tanto que cuando Pedro les dice: aquí estamos, todas las personas que están ahí le dice: aquí estamos en la presencia de Dios. Número 5, Pedro empieza a hablar y señala a Jesucristo como autor de la fe y la gracia por quien podemos alcanzar perdón de pecados. Y este es un mensaje para ti que me escuchas, que no conoces a Jesucristo. Probablemente tú tengas mucho temor en el corazón y probablemente oras a Dios constantemente, pero no has tenido una relación con Jesucristo. Y esto es lo que le pasó a Cornelio. Cornelio no conocía a Jesucristo, y ahora Cornelio, Dios llama por medio del ángel, le dice a Cornelio: ve y busca a Pedro. No estoy poniéndome en el plan de Pedro,
Pero quizás esta predicación es para ti que me escuchas, que quizás tienes temor en el corazón de Dios, pero no conoces a Jesucristo, no conoces al Señor Jesús. Y hoy es el día que Dios puede usarte. Hoy es el día que Dios puede llenar tu corazón cuando vengas a conocer al Espíritu Santo. ¿Qué aprendemos de esta predicación? Número 1, Dios ama a todas las personas sin excepción. Pues, sin excepción de estado social o de sexo. Dios te ama. Sencillamente Dios te ama a ti que me escuchas. Número 2, que Dios oye las oraciones de todas las personas cuando estas oraciones son dirigidas con temor. Número 3, Dios quiere usar a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Dios quiere usar a todos los creyentes. No importa su estado social, no importa el sexo, puede ser hombre o mujer. Dios quiere usar a aquellos hombres y mujeres que están dispuestos a ir a la casa de sus amigos a hablar del Evangelio de Jesucristo. Así como Pedro fue a la casa de Cornelio, Dios quiere usarte a ti. Número 4, Dios muestra que la única manera, y esto es muy importante, que la única manera y el único camino de obtener perdón de pecados y salvación y dar vida eterna a todas las personas es solamente a través de su Hijo Jesucristo. Tome cuidado que Cornelio era un buen hombre. Señalo esto una y otra vez. Cornelio era un buen hombre que oraba constantemente, ayunaba, y cuando se le apareció el ángel ya tenía 3 días de ayuno y buscaba de Dios, pero Dios le vio. Óigame bien esto, Dios vio a Cornelio que buscaba de él, pero Cornelio no era salvo, no tenía perdón de pecados y él necesitaba ser salvo. Por eso Dios le envió un ángel. Tuvo que intervenir un ángel de Dios para que un ser humano le hablara a Cornelio. Un ser humano que es pecador pero salvo por la sangre de Cristo, viene y conoce al Señor, que ha tenido una experiencia personal, puede explicar a otra persona cómo es conocer a Jesucristo. Y número 5, la misma oportunidad que tuvo Cornelio, su familia y sus amigos de encontrarse con Jesús, es esa la misma oportunidad que tienes tú en este momento, que tú tienes temor en el corazón, tienes temor de Dios y oras al Señor, pero no conoces a Jesús. Esa era la situación de Cornelio. Quizás en este tiempo atrás, quizás Dios te salvó de algún accidente, quizás Dios te salvó del COVID-19 y hoy estás con vida. Hoy la oportunidad que tuvo Cornelio te la está dando a ti, que conozcas a Jesucristo como Dios y Señor, para obtener esa salvación que tuvo Cornelio y que pueda ser lleno del poder del Espíritu Santo. Solo puedes decir: Señor, la oportunidad que tuvo Cornelio la quiero tener yo hoy. Quiero recibir a Jesucristo como mi Dios y Salvador. He oído de ti que haces milagros. He oído de ti que viniste a la tierra, pero aún no te conozco. Quiero conocer a mi amado Jesús y yo te recibo hoy como mi Dios y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida. Te recibo en mi corazón. Amén y amén. Si usted hizo esta oración y la hizo con temor y con el corazón abierto a Dios, ahora usted es salvo, no por medio de un hombre, sino por la gracia de Jesucristo, que tiene poder para cambiar nuestras vidas. Si usted lo ha hecho, comuníquese con nosotros. Será un placer poder saber de que usted conoció a Jesucristo. Por este medio me quedo hasta acá. Que Dios opere en cada uno de ustedes, que tengan una bendición sobrenatural en su vida y que el Señor, al que está enfermo y me está escuchando, reciba salud en el nombre de Jesucristo. Y para usted, mi hermano y mi hermana, haya bendición sobre tu casa y sobre tus hijos, y tengas una semana próspera y bendecida. Les veo el próximo domingo. Bendiciones.
Amén y amén.